Yo llevo una casa que canta contigo la misma canción. Yo llevo una casa de mano y abrigo, de agua y de sol. Yo llevo una casa de yunque y de masa, de ira y razón. Mucho antes de que Gabriel García Márquez estallara al mundo como el autor de 100 años de soledad y el creador del universo Macondo, la Casa de las Américas lo nombraba como uno de los escritores más relevantes de su país y de la región. Así lo había dejado claro la presidenta y fundadora Aide Santamaría en varias misivas dirigidas al narrador que datan de los primeros 60. En esos tempranísimos años, un café conversatorio estuvo dedicado a la mala hora. Fue más de una vez invitado como jurado del premio literario, función que nunca pudo cumplir por razones ajenas a su voluntad. Más tarde, adentrándose en los 80, fue uno de los artífices del primer encuentro de intelectuales por la soberanía de los pueblos de nuestra América, en septiembre de 1981, en el cual leyó la declaración final. De aquel encuentro se erigiría un comité permanente del que formaría parte junto a otros destacados intelectuales de la región. La personalidad de él es muy caribe, empezando por ahí. Creo que ese ha sido también un factor clave y eso está en su obra. Sí, bueno, Caribe y Latinoamérica y esa universalidad, ¿no?, que llega a partir de esa particularidad. Y bueno, te puedo decir que es un hombre muy sencillo. A mí me impresionó mucho él y su familia, además Mercedes, el resto de su familia, cuando los conocí de cerca. O sea, gente muy sencilla, muy de pie en tierra, como él dice, un pobre con recursos, o sea, un pobre con dinero que ha llegado a ser reconocido de esa manera, ¿no? Pero y una persona además de mucha generosidad, de un gran corazón. Cuando husmeamos en los archivos que la Casa conserva del intercambio con el Premio Nobel de Literatura, resalta su correspondencia con el pintor Mariano Rodríguez, presidente de la Casa en los años 80, así como con el actual presidente Roberto Fernández Retamar y con otros directivos en los que se muestra siempre presto a colaborar. Esos lazos se verifican en la fecunda producción editorial, tanto para las colecciones como para la revista Casa. Es en el número 48 de este magazine donde saldrá publicado Un hombre muy viejo con unas alas enormes que en 1988 el argentino Fernando Birri llevaría al celuloide. Retamar, agradeciendo la colaboración para la revista, le contestaba en un cable fechado en marzo del 68, «Feliz tu cuento de Ángel Antiguo». Ese mismo año, la tirada masiva de 100 años de soledad con prólogo de Mario Benedetti alcanzó los 20.000 ejemplares y aún los lectores cubanos pedían más, según le contaba en una carta a Ada Santamaría, directora del Fondo Editorial. En 1977 llegaría Todos los cuentos de Gabriel García Márquez. Años más tarde se pondría en circulación 2 novelas de Macondo, al que le sucederían Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera y El general en su laberinto, pasando desde luego por una imprescindible Valoración múltiple publicada en 1968. En 2001 se publicaba esta antología poética de mujeres hispanoamericanas, gracias al empeño de la escritora uruguaya Idea Vilariño y en buena medida gracias también a los fondos de la Biblioteca de la Casa de las Américas, como así lo hace constar en el prólogo la antologadora, quien además regaló a la institución un ejemplar dedicado, con lo cual se sumaba a una larga y emotiva tradición en la Casa de las Américas. Los autores autografían los libros que donan a la biblioteca. Gracias a esta generosa práctica, el centro de referencia alberga importantes títulos cuyas primeras páginas aparecen estampadas con hermosas, sinceras y memorables dedicatorias. Algunos escritores, conociendo de esta peculiar costumbre, han donado no solamente libros de su autoría, sino otros que han sido firmados para ellos por sus autores. Ha sido una intención desde los inicios de la Casa de las Américas, de la fundación de la Casa de las Américas,
estrechar los vínculos no solamente en relaciones de otro tipo, sino también estrechar vínculos entre los autores y sus libros, los libros que donan ellos propiamente. Relación estrecha que desde los inicios se ha visto vinculada también en esas dedicatorias familiares, íntimas que hacen a los libros suyos que dedican con mucho cariño, con mucho amor a la Casa de las Américas. Se mantiene, es un trabajo muy hermoso. Desde que el autor llega a nuestra biblioteca, siempre cuando lo donan, siempre le decimos que si desean dedicar algo a la Casa de las Américas o a la biblioteca de la Casa de las Américas. Y realmente hay un valor en el libro, pero también en nuestras colecciones. Es un trabajo arduo que se empezó y que mantenemos con mucho cariño. García Márquez, de quien la biblioteca atesora un importante número de obras y un sustancioso archivo vertical, es uno de los tantos valiosos ejemplos de esta peculiar tradición de la casa. El otorgamiento del Premio Nobel a García Márquez en 1982 no lo alejaría de la casa, todo lo contrario, haría partícipes a sus compañeros cubanos del impacto del premio y el contundente discurso aparecería en la revista Casa. Participaría en el segundo encuentro de intelectuales por la soberanía de los pueblos de América Latina en 1985 y bajo el aura de la institución de Tercera IG contribuiría a fundar nuevos espacios para el arte latinoamericano y caribeño. Por mi mente jamás pasó que pudiese trabajar en una fundación dedicada al cine y menos presidida por Gabriel. Realmente fue un susto enorme el día que lo vi de cerca, o sea, después de haber uno leído todos sus libros y conocerlo, ¿no? Ha sido una amistad a partir del trabajo. Llevamos trabajando juntos desde el año 86. Y con una persona que sobre todo es un gran trabajador, una gente con una dedicación enorme. Incluso cuando se fue a constituir ya oficialmente la fundación se había, digamos, fundado, valga la redundancia, aquí en Casa de las Américas, que no es un hecho casual tampoco. Aquí había muchos amigos, Aide, Mariano, muchos, Silvia Gil, o sea, muchos amigos entrañables para García Márquez. Y bueno, aquí quedó esa imagen de ese primer día de constituida la fundación. Pero cuando se fue ya, digamos, en su primera reunión, en el año 86, se fue a crear, y te hablo de esto por su característica como trabajador, ¿no? Sobre todo. Se pensó, bueno, y si habrá un vicepresidente, si habrá algo así, pero él dijo, no, vamos a dejarlo así porque yo voy a trabajar. Con Cuba, con la literatura cubana, o sea, él tenía una relación ya de atrás, de antes de venir a Cuba por primera vez, o sea, ya a mediados de los años 50 había conocido a Guillén en París, habían sido colegas de estancia, digamos, cuando además eran bastante lugares muy modestos que vivían todos exiliados por una u otra razones. Había conocido también a Julio García Espinosa y bueno, él llegó a Cuba recién triunfada la revolución, alrededor los días 20 y tanto de enero, llegó por acá, luego estuvo aquí en los años 60 viviendo mucho tiempo, repite una estancia también incluso ya más larga y por supuesto más prolongada en el tiempo, que ya va por más de 27 años, a partir de la creación de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano en diciembre del 85. Y todos esos primeros años, finales de los años 80, pues fueron años que vivió prácticamente aquí, o sea, estaba 15 días fuera, regresaba. Fue todo el armado de esos proyectos que se hicieron en esos años, o sea, tanto la fundación misma como uno de sus proyectos mayores que fue la Escuela Internacional de Cine y Televisión, y donde compartieron, bueno, él y Fidel toda la creación. Y gracias a ello por sus dos generosidades, además, desde diferentes ángulos que se pudo crear y puede existir estos proyectos acá en Cuba y generar toda una actividad para toda América Latina y el Caribe, y sobre todo para el tercer mundo, para los llamados países del tercer mundo.
La familia Buendía y Macondo irrumpieron con su realismo mágico y establecieron un canon del cual el propio autor ha sabido distanciarse con otros textos igualmente memorables. Para el crítico y ensayista colombiano Pablo Montoya, el otorgamiento del Nobel al autor del Otoño del Patriarca impuso un antes y un después en la literatura de su país. A partir, digamos, de la entronización del éxito mundial de la obra de García Márquez, que surge a partir del Premio Nobel de 1982, la literatura colombiana, digamos, ha asumido unos perfiles muy particulares. El escritor se ha profesionalizado, ha habido o hay, digamos, un gran mercado editorial que ha facilitado, por supuesto, la divulgación de estos escritores. García Márquez es nuestra más idónea carta de presentación en ese campo. Colombia tiene en su nombre y en su obra el gran exponente de lo que significa el feliz maridaje entre literatura y periodismo. La idea de que un reportaje periodístico es una suerte de género literario se la debemos a él, y él se la debe tal vez a los trabajos de Albert Camus y de Hemingway. Pero si el autor del relato de un náufrago, que es un libro primero de 1970, es una bandera en estas lides a raíz de una inobjetable canonización, su figura y su obra han provocado un fenómeno paradójico. Por un lado, con él, y particularmente con la publicación de Crónica de una muerte anunciada de 1981, inicia el carrusel frenético de los grandes tirajes editoriales. En un medio como el latinoamericano en los pasados años 80, que solo soportaba para las novelas tirajes no más de 5 o 10.000 ejemplares, la historia del asesinato de Santiago Nazar se desparramó por el continente con una edición casi obscena de más de 1 millón de ejemplares. Con García Márquez comienza el marketing de la literatura entre nosotros. A pesar de él, comienza este fenómeno. Marketing que ha caído sobre las espaldas colombianas como una especie de maldición bíblica, para emplear una expresión cara al realismo mágico. Y es en este juego de compraventa en donde la novela ha entrado definitivamente. Ella, la novela colombiana, ha caído de hinojos ante esa circunstancia completamente ilusoria. Los archivos de la casa tienen una fuerte presencia del Gabo y han sido referencia insoslayable para numerosas investigaciones sobre su creación y su relación con Cuba. Desde un histórico momento como este hasta hace muy pocos años, quizás ha sido su más reciente visita a la casa, se mezclaba entre el público calzando sus cómodas zapatillas, asomándose confiado a las obras de una exposición, como lo que siempre ha sido, un inquilino permanente de esta, su casa. Yo llevo una casa para mis amigos en el corazón. Yo llevo una casa para mis amigos en el corazón. Yo llevo una casa, corazón, en mi canción. Yo llevo una casa en mi canción de agua y sol. Yo llevo una casa en mi canción, vida y razón. Yo llevo una casa en mi canción, casa de amor. Yo llevo una casa, corazón,